Desencadenados días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de Coherence. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy Oh, bien. contento y con mucho calor. Esto de trabajar en agosto no es bueno, No está pagado esto. no está ¿Eh? pagado, no está Que pagado. por cierto, bienvenidos al nuevo programa de Cine Desencadenado, bienvenidos al nuevo programa y último de la cuarta temporada de Cine Desencadenado. Es nuestro último capítulo de esta cuarta temporada, que lo estábamos hablando fuera de podcast. Llevamos 4 años ya publicando cada semana, no hemos fallado ni un episodio mínimo, porque al principio publicábamos 2, lunes y jueves, ¿te acuerdas? Qué matada, por Dios. Ahora ya Sí. solo publicamos uno, ¿eh? La vida se ha complicado un poco para todos. Pero bueno, 4 añitos ya, ¿eh? Y empezamos en agosto del 2021, por eso siempre acabamos la temporada en agosto del año en que estemos. Así que el primero de la quinta temporada será ¿qué? El podcast estrenos de septiembre, claro. Sí, ahí Exactamente. empezamos nueva temporada, la quinta. Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy vamos a hablar de Coherence, una peli que como mínimo yo tenía muchísimas ganas de hablar de ella. Decíamos, ay, claro, es que quizás no lo escucha mucha gente porque tampoco no es una película súper famosa. Bueno, ha llegado un punto que nos da igual si tiene muchas escuchas o no el podcast, así que queremos pasarlo bien. Y para nosotros pasarlo bien es hablar de películas que nos encantan. Y esta, al menos a mí, creo que a ti te gusta también, a mí me encanta Coherence. Ya que estamos, hablemos de, vamos, las valoraciones. Lo que vamos a hacer, oyentes, es, bueno, el podcast como siempre, pero en este caso, como la trama es un poco complicada por toda la física referenciada y utilizada para rodar la película y escribir el guión, pues ahora haremos las valoraciones. Luego Toxic nos hará un resumen de la película. Y luego yo voy a meter un poco de chapita sobre física para que podamos entender mejor la película. A ver, así sí nos aclaramos todos de qué va esto. En fin, valoraciones, Toxic. ¿Qué te parece Coherence? Pues mira, voy a hacer 2 valoraciones. Es decir, creo que esta película, cuando la ves por primera vez, es una cosa y cuando la ves por segunda vez es otra cosa. Primero, porque yo creo que la primera vez que la ves, lo que estás buscando un poco es qué sucede. Es decir, ostras, ¿qué está sucediendo? Yo pensaba que eran viajes en el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo con spoilers, lo hemos dicho, ¿no? Creo. Sí, ¿no? Bueno, una peli ya de esto del 2013, sí, con spoilers, Vale, con spoilers. perfecto. Bueno, pues eso, que cuando la vi por primera vez, claro, lo que me atrapó más era qué está sucediendo. Entonces yo decía, pues estos son viajes en el tiempo, justo está pasando a lo anterior. Es decir, estaba como sobredimensionando lo que estaba viendo en pantalla. Entonces la disfruté muchísimo, pero de una manera. En cambio, esta segunda vez, que ya sé de qué va la peli, la he disfrutado de otra manera, que es como más analítica a nivel de física y a nivel de qué haría yo en el lugar de estas personas. Porque como las decisiones que van tomando, la película te lo va explicando también, o vas entendiendo qué está sucediendo a medida que va avanzando la peli, pero como ya sabes que va a suceder después, estás pensando, vale, ¿por qué esto sucede así, tal, tal, tal y cual? Es decir, para mí son 2 pelis totalmente diferentes las 2 veces que la he visto. Y las 2 veces me ha gustado. Incluso esta segunda vez me ha gustado más porque estaba más atento. También es verdad que tengo que decir que esta peli la he visto, la primera vez creo que la vi en versión doblada y esta segunda vez en versión original. Claro, en versión original tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, yo creo que las 2 versiones también tienen 2 cosas buenas y 2 cosas malas, que son en versión doblada, como hay muchos, ¿cómo se dice? Diálogos a la vez, es decir, están hablando varios personajes a la vez. Claro, en castellano sí que puedes escuchar las 2 conversaciones, aunque no las traduzcan todas, porque se nota por ahí que no está traducida toda, no está doblado todo lo que se oye. Pero en cambio en inglés, claro, es un caos absoluto porque habla mucha gente y los subtítulos no te ponen los subtítulos de todo lo que están hablando. Solo te ponen lo Normal. que tiene, claro, lo que tiene que ver con la peli o lo que tiene o lo más relevante en esa situación. Entonces yo creo que eso hace que la peli funcione diferente en las 2 versiones. Pero bueno, que las 2 me funcionan. Esta segunda vez la he visto en versión original y me ha funcionado a nivel de que he entendido más porque no me perdía con los diálogos. Ya. Al destacarme solo algunos, pues ya era más concreto. Pero bueno, que me parece un peliculón, luego profundizaremos, pero peliculón que me recomendaste tú además. Bueno, es que yo esta película se la he recomendado a todo el mundo. Cada vez que conozco a alguien, a los 2 minutos le estoy diciendo, ¿has visto Coherence? ¿Sabes cuál es? Mírala, está en Filming. Que por cierto, está en Filming
y está gratis en YouTube, entera para ver en Anda. castellano de España. Sí, lo vi que estaba en YouTube. Y Toxic, no me lo puedo creer, ¿qué nota le pones? ¿Cómo Ay, puede ser que nunca te acuerdes? Es que, nunca me madre acuerdo. mía. Pues mira, en Film Affinity tiene un 7 y yo le puse un 8. Estaría 8, 8,5, porque me gusta mucho. Lo que pasa que no deja de ser una película de cine independiente, pequeña, entonces, bueno, hay otras cosas que yo valoro muchas veces las pelis que aquí pues no las valoro. Como la fotografía, ¿no? Supongo que, claro, Como la la fotografía fotografía. en esta película, pues es como si cojo yo la cámara y empiezo a grabar a mis amigos. No Exacto. tiene más, no tiene más. Vale, a ver, pues eso, yo, aparte de recomendársela a todo el mundo que conozco, es una peli que quizá he visto 5, 6 o 7 veces. Me encanta. Y las 5, 6 o 7 veces que la he visto, es que me mantiene enganchada a la historia, aunque sea perfectamente lo que va a pasar, porque evidentemente ya me la sé de memoria. Entonces, pese a que esto que dices tú, con lo que estoy de acuerdo, que la fotografía, por ejemplo, pues no es nada del otro mundo. Las interpretaciones, yo, por ejemplo, esta peli, y ya sabes que yo soy de ver cine en versión original, nunca la he visto en versión original, siempre la he visto doblada y esta vez para el podcast también, porque las interpretaciones, la verdad, es que no son nada del otro mundo tampoco. A nivel técnico, pero dejando de lado dirección y guión, que ojo, son muy importantes, pero todo lo demás es como, bueno, es que además en el set de rodaje solo estaban los actores, el director de fotografía y 2 tíos de sonido, no había nadie más en el rodaje. O sea, es una película que tiene un presupuesto de $50,000, que es poquísimo. Entonces, y además se grabó en 5 noches seguidas y de forma cronológica, y esto se nota, que está hecha por rápido, porque lo que importa aquí es explicar la historia y cómo te la explican, porque a nivel de guión no ves ni una sola incoherencia en el guión de esta película, y yo que la he visto tantas veces siempre me fijo y no hay ni una sola incoherencia de guión, de que no hayan pensado, no, que este personaje estaba en no sé dónde, que este había hecho no sé qué. No puedes encontrar ninguna incoherencia y es muy difícil escribir un guión como el de Coherence, creo yo, es mi opinión, ¿eh? Así que con todo esto yo le pongo un 8,5 también. No llega al 9 por eso, ¿no? No porque sea una película independiente, sino porque se nota que no tenían los medios para hacer una película pues con todos los efectos narrativos que tiene una película cinematográfica, vale la redundancia, en esto, ¿no? Que se puede ver como la fotografía. Pero bueno, es que todo lo demás me parece impecable. Claro, lo que pasa es que lo que me gusta de esta peli, a nivel técnico, es que es muy cercana. Es decir, yo creo que la gente que nos gusta el cine o la gente que alguna vez nos hemos interesado en decir, hostia, a mí me gustaría hacer algo dentro del cine, yo que sé, un corto o algo así, ves esta peli y dices, ostras, esto lo podría hacer, lo podría llegar a hacer. O sea, es como algo alcanzable. Claro, tú no te planteas hacer una peli de Marvel con esos millones de No, efectos claro. especiales que hay. En cambio, esto, como tiene algo como primero, es ciencia ficción sin necesidad de efectos visuales, sin necesidad de nada que no esté al alcance de casi cualquiera. Obviamente, a ver, no puedes desprestigiar porque 50.000 euros son 50.000 euros, ¿eh? Ojo, no es que sea alguien con una cámara y 4 amigos, no. Pero sí que es verdad Bueno, que para $50 los mil amantes... te dan para pagar al reparto y al staff técnico y ya está, ¿eh? No te da para Sí, más. sí, y ya está. O sea, es lo más corto que hay, pero me refiero que no es para que yo lo pueda hacer mañana. A eso me refiero, pero sí que es algo muy alcanzable. Entonces yo creo que esto, a los amantes del cine, si alguien que nos está escuchando no la ha visto y le gusta el cine o ha hecho cortometrajes o ha hecho algo así, yo creo que es una peli muy recomendable porque además que da muchas ideas. Precisamente porque la cámara, la fotografía, como tampoco está tan encasillada, excepto en algunos momentos, es como que dices, vale, pues esto lo podría hacer yo, cojo la cámara, grabo aquí, me preparo un guión, tal, no sé qué. Creo que es alcanzable, que yo creo es la palabra, alcanzable. Bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que tendemos a desprestigiar un poco este tipo de películas porque son menores, pero si te fijas, está muy bien grabada, por ejemplo. O sea, el director, James Ward Birkitt, que ha hecho poco más en su vida aparte de Coherence, lo hace muy bien porque, por ejemplo, que estamos 10 minutos conociendo a los personajes antes de que empiece a pasar la chicha, antes de que pase el cometa. Está muy bien la presentación de personajes. Los conoces enseguida. ¿Y por qué? Porque si te fijas,
toda la parte de cuando van llegando a la casa y cuando están cenando antes de que pase nada, el plano todo el rato es súper corto. Todo el rato son primeros planos de los personajes y no cuando están hablando. Hay mucho plano, mucho primer plano de los personajes cuando están escuchando a los demás. Entonces vas viendo las caras que ponen y con eso conoces mucho más al personaje que solo porque esté diciendo no sé qué. O sea, está muy bien planteada la presentación de personajes, ves rápidamente cómo se relacionan todos entre ellos y creo que eso, por mucho que solo sean $50.000, en esta película se demuestra que para hacer una buena o gran película no necesitas el presupuesto de Marvel y que, al revés, muchas veces con un presupuesto de Marvel la cagas más que otra cosa, porque hemos tenido películas de Marvel o películas con un gran presupuesto que han sido un completo desastre. Y esta no es el caso, es todo lo contrario y yo creo que demuestra eso, que se puede hacer cine si tienes buenas ideas y sabes cómo hacerlo. Y cine de ciencia ficción, que muchas veces el cine de ciencia ficción parece que tengas que encasillarte en grandes presupuestos. No, hay cosas fáciles. Bueno, tenemos el otro gran ejemplo que no es tan de bajo presupuesto, pero la de Nacho Vigalondo, la de Los cronocrímenes, por ejemplo, que también es sin necesidad de efectos visuales o técnicos de alto presupuesto. No hace falta. Totalmente. Vale, pues das el resumen para que nos acordemos Venga. bien de cómo va la peli. Venga, empiezo con el resumen. Pues un grupo de amigos queda para cenar justo la noche en la que un cometa pasa muy cerca de la Tierra. Todo empieza normal, pero de repente un móvil se rompe, deja de haber cobertura y se va la luz en toda la calle, excepto en una casa que está a unas calles de distancia. Dos de ellos deciden ir a ver qué pasa. Al llegar se encuentran con algo rarísimo. La casa es exactamente igual que la suya. Y dentro hay gente idéntica a ellos. Poco a poco se dan cuenta que el cometa ha creado un montón de realidades distintas y que si cruzas la parte oscura de la calle, acabas en otra versión de la noche. Intentan marcarse para saber quién es quién, pero las marcas no siempre coinciden. La protagonista ve que en otra de esas realidades las cosas le van mucho mejor y decide quedarse allí, quitándose de en medio a su doble. Cree que ha salido bien hasta que recibe una llamada y descubre que su otra versión sigue la misma realidad. Bueno, el resumen Resumen es muy cortito porque de lo que sucede, pero no de lo que nos habla la peli. sí, porque realmente, si te fijas, el resumen que has hecho has pasado de llegan a la cena a se dan cuenta y ya hayan pasado 50 minutos de película. Pero claro, resumir eso es muy difícil, pero iremos hablando en el podcast de todo esto. Entonces, para poder hablar más pues sabiendo de lo que hablamos un poquito, he estado buscando todas las diferentes vertientes de la física que se utilizan en la película para desarrollar la trama. Entonces lo he intentado hacer lo más fácil posible, porque no por los oyentes, sino por mí misma, que quiero entender bien de lo que estoy hablando. Entonces voy a explicar un poquito para que podamos entender mejor y tú me vas interrumpiendo cuando quieras y luego ya hablamos de lo que explico y de la película a ver si nos aclaramos un poco. Básicamente hay que tener en cuenta que aquí hay tres versiones de física. Estaría la física clásica que dice una cosa existe o no existe, punto. La física clásica no dice nada más, o existes o no existes, ya está, se ha acabado. Después vino el señor Schrödinger con su experimento mental del gato en la caja, ahora lo explicaré, y dijo, no, es que dos cosas pueden existir a la vez, lo que pasa es que hay un momento en que se colapsa la situación. Se colapsa cuando, en el caso del gato, abro la caja y el gato está vivo o muerto. Hay colapso y, por lo tanto, se queda una sola realidad. Y luego vino otro señor, que ya diré el nombre después porque me he olvidado y lo tengo apuntado por aquí, que dijo, no, es que lo que pasa es que cuando tú abres la caja, sí, colapsas una situación en esta realidad, pero en otra realidad el gato está o vivo o muerto, lo contrario de aquí, ¿sabes? Entonces, hay como tres fases y es lo que vamos a intentar explicar ahora y qué es lo que coge la película Coherence para explicar su trama. En fin, el gato de Schrödinger, por si alguien no conoce el experimento mental, Schrödinger en los años 30 aproximadamente, creo que fue, sí, más o menos en los años 30, explicó este experimento mental que es, tú imagínate que pones un gato dentro de una caja y en la caja hay un bebedor, se llama, ¿no? Que tiene veneno. La caja está totalmente cerrada. Entonces, mientras la caja esté totalmente cerrada, el gato no es que esté o vivo o muerto, como decía la interpretación de la física clásica. No, el gato está vivo y muerto a la vez, porque tiene la posibilidad de estar vivo, de no beber el veneno, o de beber el veneno y por lo tanto estar muerto. Pero las dos situaciones conviven, coexisten a la vez, está vivo y muerto a la vez. Solo la situación colapsa cuando yo abro la caja y entonces veo si
el gato está vivo o muerto. Ahí sí que se crea una sola realidad, que es que el gato está o vivo o muerto. Entonces, Claro, pero una dime. cosa, porque claro, yo de esto estuve informándome hace tiempo, porque además esto a mucha gente le sonará el gato de Schrödinger precisamente por The Big Bang Theory, porque además Sheldon Cooper lo explicaba y a Sí, raíz de ahí también se popularizó mucho más en la cultura pop, sobre todo. Claro, pero realmente esta explicación de que el gato está vivo y muerto, en verdad era una explicación para demostrar que no podía existir. Es decir, ahora lo utilizamos como algo para explicar que las cosas están, en ese caso, vivas y muertas al mismo tiempo hasta que un observador, en este caso abrir la caja, interfiere en la realidad. Pero claro, en ese momento, cuando lo explicaba Schrödinger, era para desmontar la teoría cuántica, porque no existía, no exacto. podía, porque un gato no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. No, eso Exacto. De debería hecho, tener Schrödinger, seguro. sí, totalmente, totalmente. Explicó su experimento mental para burlarse en cierta forma de la física cuántica. Es decir, estáis diciendo una tontería, estáis diciendo que el gato está vivo y muerto a la vez. Pero bueno, eso, o sea, le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque al final se ha utilizado su experimento precisamente para apoyar la física cuántica. En fin. Pues hasta ahora lo que hemos dicho, que eso, ¿no? Que el gato de Schrödinger, cuando abres la caja, parece vivo o muerto, pero eso depende de cómo interpretes la mecánica cuántica. Esta explicación, que se llama la interpretación de Copenhague, dice que la superposición se mantiene hasta que la observas y en ese momento colapsa en un solo resultado. Lo que has dicho tú, viene un observador, un tercero, que abre la caja y entonces colapsa la situación, o está vivo o está muerto el gato. Es un universo, un estado. El gato está vivo o muerto. Esta O es muy importante. Fin de la historia, no hay nada más. Pero esto pasó en los años 30, ¿no? Cuando Schrödinger expuso este experimento para burlarse, pero le salió mal. Y en los años 50, un físico llamado Hugh Everett propuso algo mucho más loco que esto. La interpretación de los muchos mundos. Según esta idea, cuando abres la caja y colapsas la situación, en realidad no colapsas nada. Lo que pasa es que el universo se bifurca. En un universo el gato está vivo y en otro el gato está muerto. Es decir, aquí ya no estamos diciendo que cuando colapsas la realidad se convierte en una y solo hay un estado. No, lo que dice es que se bifurca el universo en dos universos en el que hay uno que está vivo y el otro en el que está muerto. Y esos dos universos siguen existiendo de forma paralela, aunque tú solo estés presente en uno de ellos. Es como si el tiempo fuera un árbol y cada decisión o evento cuántico creara una nueva rama. Evidentemente, la física cuántica habla de eventos cuánticos, que son eventos muy, 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 muy pequeños. Lo del gato de Schrödinger, otra vez, es un experimento mental para que podamos entender en el mundo macroscópico lo que pasa en el microscópico. Es un experimento mental, pero la física cuántica pues va a eso, ¿no? A las cosas realmente pequeñas, pequeñas, átomos y demás. En fin, así que en vez de que haya un único desenlace, todos los desenlaces ocurren, pero en realidades distintas. Y ahora vamos a ver cómo hablar de la física que hay detrás de Coherence, al menos lo que pilla la película, lo que agarra o coge la película para explicar su narrativa, que es la decoherencia cuántica, que esto lo explica uno de los personajes cuando encuentran el libro del hermano y explica esto de la decoherencia. Vale. En física cuántica las cosas, ya sean partículas, átomos, lo que sea, se comportan como si estuvieran, por decirlo de alguna manera, indecisas. Están en varios sitios y en varios estados a la vez. A esto en física se le llama superposición, ¿vale? Cuando están en varios sitios a la vez, se le llama superposición. Para poner un ejemplo, imagínate que tienes una moneda y en vez de estar en cara o cruz, está en cara y cruz al mismo tiempo. O que tu gato está vivo y muerto, como en el experimento mental de Schrödinger. La idea es que hasta que no mires el sistema, está en todas las posibilidades posibles a la vez, ¿no? Esto hasta aquí, igual que en la física de la interpretación de Copenhague. El problema es que en el mundo real no vemos monedas que sean cara y cruz a la vez o gatos que estén vivos y muertos a la vez. Y ahí entra en juego la decoherencia, que es lo que explican en la película. La decoherencia es como, dijéramos, el pegamento invisible que separa las diferentes posibilidades. Funciona porque todo lo que existe está interactuando constantemente con el entorno.
la luz que rebota, el aire que golpea, las vibraciones que hay, todo. Y esas interacciones rompen la superposición, haciendo que colapse a un solo estado para nosotros. Y este para nosotros es muy importante, porque solo colapsa para nosotros en nuestra realidad. Pero en realidad todos estos diferentes estados están conviviendo en universos diferentes. Entonces, imagina que cada versión posible del universo es una emisora de radio distinta, ¿vale? Este ejemplo creo que a mí me ha venido muy bien al menos, ¿vale? Cada versión posible del universo es una emisora de radio diferente. Normalmente las emisoras de radio están bien separadas. Tú escuchas la tuya y punto. Las demás siguen sonando. Tú sabes que hay otras emisoras que siguen sonando aunque tú no las estés escuchando. Pero en frecuencias que tu radio no capta. Tu radio solo está captando una emisora a la vez. Eso es la decoherencia. Mantiene las emisoras separadas, limpias, cada una con su programación. Pues la decoherencia lo que hace es mantener los universos distintos por separados y limpios para que no estén superpuestos los unos con los otros. Y ahora llega la peli de Coherence y mete un cometa en la ecuación. Y ese cometa, además, y esto me encanta, por razones que la peli no explica, porque no te explica por qué ese cometa provoca todo esto. Y además yo creo que no hace falta, pero bueno, esto lo podemos hablar si quieres. No sé si a ti es algo que te falta en la película, saber por qué el cometa provoca esto. Mira, yo siempre lo digo, en determinadas cosas como estas, en ciencia ficción o en fantasía o en cosas sobrenaturales, menos es más. Cuanto más expliques, más te vas a contradecir y más vas a crear situaciones que no se van a poder explicar con lo que has explicado antes, porque te estás complicando la vida. Entonces yo creo que aquí el hecho es, el cometa está creando esto. ¿Por qué? Da igual, no importa, es lo que menos importa de la peli. Lo que importa es lo que sucede. Otra cosa es que me dieran alguna explicación que me funcionara un poquito mejor, eso sí, pero que no me explicaran demasiado. Pero a mí, como está, ya me sirve. Yeah. Además me encanta el inicio de la película cuando ya están cenando, que la protagonista, explica el caso del cometa que cayó hace 70 años, bueno, que pasó por la Tierra hace 70 años en Finlandia y que provocó que una mujer al día siguiente llamara a la policía diciendo que su marido no era su marido. Y cuando la policía le pregunta, ¿cómo sabe usted que no es su marido? Ella contesta, es que yo ayer lo maté y por lo tanto no puede ser él el que está ahora en mi casa, ¿no? O sea, que ya nos dan esta posibilidad de que pase esto y me encanta la historia que explica. Además, Bueno. esa escena, perdón, pero Sí. quería, porque yo esa escena me la había apuntado porque es un recurso narrativo que funciona muy bien porque te está avanzando lo que va a suceder después. Y yo creo que eso, en este tipo de películas donde es bastante confuso, necesitas esta explicación para entender después, sin ser los típicos diálogos que te están explicando lo que está sucediendo. No, aquí el diálogo te está explicando lo que va a suceder, no lo que está sucediendo. Sí, porque además esto es muy bueno del guión porque entiendes perfectamente no sé, pero en general entiendes, no es una película que acabes de verla y digas, no he entendido nada de lo que ha pasado aquí. No, es una película que te pueden quedar cabos sueltos, pero en general entiendes lo que ha pasado y en ningún momento se sobreexplica, todo lo entiendes a través de los diálogos que no están hablando de lo que está pasando o a través de las imágenes, ¿no? Y esto me parece, pues lo que he dicho antes, un guión de 10, porque es una cosa, algo muy difícil de explicar, ¿no? En fin. Pues sigo con lo mío. Este cometa, ¿qué hace? Actúa como, siguiendo con la analogía de la radio, de las emisoras de radio, actúa como si alguien hubiera girado el dial de la radio. De repente, todas las emisoras empiezan a solaparse. Escuchas la tuya, pero también la del vecino, la de otro país y también incluso otra donde tú mismo estás hablando, pero con otra camiseta y diciendo cosas distintas. En la película, esto se traduce en pequeños fallos de continuidad, no de guión, no de continuidad en el guión, sino de lo que pasa en las escenas que estamos viendo. Objetos que cambian de color, conversaciones que no encajan con lo que uno de los personajes recuerda, personas que parecen ser las mismas, pero no lo son del todo. Son pistas de que los personajes han cambiado de emisora sin darse cuenta. Emisora como si fuera el universo, ¿vale? Por ejemplo, cuando Emily, que es la protagonista, y esto está muy bien, que sea porque es una película muy coral a nivel de protagonismos, pero todo el rato estás anclada con este personaje, ¿no? Todo el rato vas siguiendo a Emily, que es la protagonista, porque si no sería imposible entender nada. Sería imposible saber quién de qué casa está en esa casa que tú estás viendo, ¿no? Está muy bien que el guión se ancle en este personaje para que tú puedas entender todo lo demás.
Cuando Emily empieza a darse cuenta de que algo raro pasa, no es porque vea un agujero de gusano en el salón, o sea, no es porque pase un evento importante a nivel físico, sino porque se fija en detalles absurdos, como un teléfono roto que antes funcionaba, un color de rotulador distinto, o gente que se comporta como si hubieran vivido una versión diferente de esa noche. Y es que efectivamente la han vivido, pero en otra realidad. La clave es que en condiciones normales la decoherencia impediría que esas realidades se mezclaran. Cada Emily estaría en su propio universo comiéndose una ensalada tranquilamente, pero el cometa abre la puerta y la frontera entre universos y esos universos se vuelven, esa frontera se vuelve porosa, ¿no? De alguna manera. Y aquí viene lo inquietante, y esto también, aparte de toda la física, podríamos también hablar de eso. Si de pronto tú pudieras cruzar a una versión de tu vida que te gusta más, ¿lo harías? ¿Qué pasaría con la versión de ti que vive allí? ¿No? ¿Qué pasaría si tú fueras Emily? Porque Emily se enfrenta justo a eso, ¿no? La tentación de quedarse en el sitio donde está, que es una realidad que no le gusta, o ir a buscar otra realidad en la que su vida sea mucho mejor, ¿no? O sea, también, como vemos lo que vemos en la película es que este caos físico de la coherencia, ¿no? Cuando se rompe la decoherencia, crea como un caos. Y esto también lo que hace es romper un poco las fronteras de lo moral, porque vemos cosas que quizá en condiciones normales no haríamos, como Emily, que se carga a otra persona, a sí misma, en otro universo, o lo que hace, es que no me acuerdo el nombre de los personajes, el chico este que es actor alcohólico, que se Mike, envía una... creo. ¿Cómo? Mike. Creo que es Mike. Mike. Puede ser. Pues sí, vamos a llamarle Mike. Lo que hace Mike de enviar la nota con los cuernos, ¿no? A su otro Mike de la otra casa. Esto son cosas que si las cosas siguen su ritmo y estamos dentro de la rutina de nuestro universo, pues son cosas que moralmente quizá ni nos plantearíamos, pero dentro de ese caos es como que nos permitimos o nos podemos permitir hacer otras cosas, ¿no? Bueno, estos son puntos que toca la película y que yo creo que son interesantes. Bueno, ya está aquí la chapa, que espero que haya quedado más o menos claro qué es la decoherencia y qué lo diferencia con la física, la interpretación de Copenhague, ¿no? Yo creo que es... Bueno, es que a mí la física me flipa, a ti también, lo sé, y te flipa más que a mí. Y entonces, claro, esta película que lo explica todo, porque para mí esta peli es como el ejemplo de Schrödinger, pero hecho película. Es como, te explico la decoherencia con un ejemplo y el ejemplo es la película entera, ¿no? Entonces, por eso me flipa tanto. Me encanta esta peli. Claro, es que al final te están usando la cuántica para metértelo en el mundo físico, que es una cosa que no vemos habitualmente. Bueno, no vemos porque no sabemos ni siquiera si podría hacerse. Porque una de las grandes... la física, una de las cosas más grandes que está haciendo a día de hoy es intentar buscar una teoría unificada que te junte la cuántica con la teoría de la relatividad. Porque, claro, a día de hoy no coinciden, porque pasa esto precisamente, porque no son tan diferentes lo que sucede en el mundo micro de lo que sucede en nuestro mundo. Entonces, claro, encontrar una teoría que aglutinara todo sería, vamos, el no a más, porque eso nos permitiría predecir millones de cosas, y con la inteligencia artificial a día de hoy también se está intentando sacar cosas por ahí, pero no. Claro, uno Porque no se de los sabe que problemas, por ejemplo, bueno, claro, es que yo creo que de aquí 50 o 100 años la gente que esté viviendo y vea nuestra física actual se reirá de nosotros como nosotros nos podemos reír de la física de hace 500 años. Yo creo que será un poco así. Pero tenemos eventos en el mundo macroscópico, en el nuestro, que somos incapaces de predecir. Nosotros podemos predecir que si yo tiro esta cosa que tengo aquí, la tiro al suelo, va a caer al suelo. O sea, si yo la dejo ir, va a caer al suelo. Conocemos la ley de la gravedad y por lo tanto yo sé que va a caer al suelo. Pero hay otras cosas que no podemos predecir, como por ejemplo el clima. Estamos en 2025 y seguimos sin poder predecir el clima con exactitud. Y eso es provocado también porque no conocemos la física microscópica. Hay cambios en los átomos, en todo lo que conforma esa física que no conocemos y que por lo tanto nos hace difícil predecir en ciertos aspectos lo que va a pasar. Claro, porque además aquí en esta peli hablan de lo que sería el efecto mariposa también. Es decir, aquí vemos clarísimo como La una teoría del caos. decisión, exacto, una decisión mínima, como salir a investigar, o sea, como salir un momento afuera, o cualquier cosa que sucede, como elegir un rotulador de color rojo o abrir una caja que tiene unas luces de color rojo o azul, cambia todo. Claro, la película, la verdad que la vi, quizás no me enteré tanto de esta parte del efecto mariposa, de cómo
se va ramificando las realidades. Bueno, eso es una cosa que quería hablar contigo, porque sí que es verdad que esa decisión de que hablamos del efecto mariposa hace que cualquier decisión, aun por mínima que sea, te crea otra realidad. Vale, pero aquí te está creando realidades. Es decir, imaginemos que esto es un árbol. Pues tú ves un árbol, ¿vale? Y cada decisión te crea una nueva rama, ¿vale? Por lo tanto, cada vez desde abajo, desde lo que es el tronco hasta las brancas, ¿cómo se dice en castellano? Me sale ahora. Ramas. Ramas, pero si lo has dicho hace 3 segundos, tío. Eh, ya me conoces, me lío conmigo mismo. Bueno, la cuestión es que o bien es así, es decir, en la peli, me refiero, se va bifurcando cada vez que toma una decisión, o esto es como si fuera un bosque donde hay en paralelo un montón de árboles y cada realidad no se junta entre ellas, simplemente pues son independientes, aunque cada decisión en ese universo, cada decisión ya está como estipulada, ¿sabes? ¿Tú por dónde vas? A ver, claro, es que nos cuesta mucho imaginar esto, porque claro, el símil del árbol es fácil de entender, pero también es un poco, se nos queda corto de alguna forma, porque yo me puedo imaginar un árbol con X ramas, pero no con infinitas ramas. Yo no puedo imaginarme nada infinito, de hecho, ¿no? Pues un árbol con infinitas ramas tampoco, pero sería el mismo árbol, porque es cada decisión que tomamos, incluso algo como decir, pues ahora bebo un sorbo de la Coca-Cola o no la bebo, genera otro nuevo universo. Es infinito el número de universos que hay según esta teoría. Entonces no nos lo podemos imaginar, por eso lo más parecido a esto es imaginarnos el árbol con las ramas y que cada vez que tomamos una mini decisión o una gran decisión, da igual, nos separamos. Hay una película, por ejemplo, que, bueno, claro, es que hay muchas películas que han tratado sobre este tema. Para mí la mejor es Coherence, pero tenemos una película, ay, ¿cómo se llama? Es con Gwyneth Paltrow, no sé si la habrás visto, que va de una chica que corre para coger el metro y cuando llega pasa justo cuando las puertas se están cerrando, pero luego hay otra versión que no ha llegado a coger el metro. Y ahí En se esto hablan en divide. la peli. La peli hablan de Sí, eso. pero dicen el nombre en inglés. Ah, En castellano no me acuerdo de cómo se llama la película. Voy a buscarlo mientras hablo porque estas cosas me dan mucha rabia. Bueno, ahora lo busco. Pues eso, ¿no? Cómo se generan dos universos diferentes de esa misma persona que ha podido coger el metro y la otra que no ha podido cogerlo. Y esto, pues es así con todas las decisiones que toman todas las personas o todos los eventos que hay en nuestra realidad. Claro, imagínate la infinidad de ramas que tiene ese árbol. Entonces, yo no creo, bueno, es mi interpretación, que yo de física sé lo justito, por mucho que me guste, no he estudiado nada ni soy una experta. Dos vidas en un instante se llama la película. Estaba leyendo mientras hablaba. Dos vidas en un instante, que a mí me gustó esa peli por lo mismo, por esto que plantea. Pues eso, yo no creo que sean diferentes árboles, ¿no? Porque todo al final emerge desde el mismo universo, tendría que haber un universo primero, entonces, para que esto se pueda cumplir, ¿no? O sea, todas las ramas tienen que haber nacido de un único sitio, ¿no? Digo yo. ¿por qué? Es decir, ¿por qué tienen que nacer de un mismo sitio? Es decir, te pongo un ejemplo. Que hayan dos realidades donde suceda exactamente lo mismo, puede ser también. Es decir, muchas veces las realidades asumimos que tienen que ser diferentes entre ellas, pero las realidades pueden ser exactamente iguales, pueden ser paralelas, pero que llegue un punto donde esa realidad, una, tome una decisión y en otra tome otra. Pero pero ese paralelismo que le digo yo está existiendo. Es decir, no influye una sobre la otra, por lo tanto pueden ser paralelas. Claro, bueno, y en la película realmente esto lo vemos, ¿no? Que hay un montón de realidades que se parecen muchísimo, por eso tardan tanto en darse cuenta de que, claro, ellos están durante mucho rato pensando que hay dos realidades, que está su casa y la otra casa. ¿Por qué? Porque casi todo es igual, casi todo es exactamente igual, solo que en una casa pues han puesto un guante en esa caja y en la otra han puesto, no me acuerdo, un posavasos.
O sea, las diferencias pueden ser mínimas o no haber ninguna diferencia hasta que llega un momento en que hay una diferencia. Nosotros quizá ahora estamos en una realidad en la que hay otra exactamente igual, donde tú y yo estamos grabando este podcast, todo es exactamente igual, pero cuando acabamos el podcast yo decido en una ir a hacer pis y en la otra comer algo, lo de irme a la cocina y comer algo. O sea, son cosas que evidentemente si hay infinitud de universos, hay muchos que serán muy parecidos entre ellos, claro, y no tiene por qué haber ninguna diferencia hasta X momento. Pero yo creo que, no sé, me costaría más de entender si no hubiera un único tronco del que nacen todas estas ramas, ¿no? Porque... Claro, pero ¿por qué digo lo de la bifurcación? De que para mí, o sea, yo compro más la idea del paralelismo que la bifurcación, porque entonces significa que solo se bifurcan las decisiones, no en cosas que no sean decisiones. Por ejemplo, yo qué sé, hay cosas que no son decisiones, hay cosas que simplemente son consecuencia de otra cosa. Por ejemplo, yo qué sé, que una hoja de un árbol caiga encima de la mesa o caiga en el suelo. Eso no es una decisión. Por lo tanto, aunque eso no afecte, es una diferencia entre realidades. Aunque eso no afecte, porque a lo mejor yo ni siquiera la veo esa hoja, porque a lo mejor pasa por otro sitio, pero no hay una decisión o no hay una Claro, bifurcación, pero hay un paralelo. Pero ahí entra la teoría del caos. La teoría del caos que se ejemplifica en lo del batido de las alas de la mariposa, el efecto mariposa, es la teoría del caos. Puede caer esa hoja y eso provocar que pase otra cosa que tú no tenías ni idea que esos dos eventos estaban vinculados o que uno era reacción del otro, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes afirmar que esa hoja que ha caído en el suelo o en la mesa no ha provocado nada y no ha tenido ningún efecto importante. Ahí entra la No, teoría del digo que no caos. provoca bifurcación, no que no provoque cambios. Cambios va a No afectar, lo pero no puedes saber. bifurcaciones. No puedes saber si ha creado una bifurcación o no. ¿Por qué el que la hoja caiga en la mesa o en el suelo no crea una bifurcación? Al final serán No, dos no. realidades, una con la hoja en el suelo y la otra con la hoja en la mesa. No, sí, o sea, que la hoja caiga crea diferentes realidades. O sea, no es que crea diferentes realidades, es que la realidad de la hoja y la realidad de la hoja no está, son dos realidades diferentes. Por lo tanto, va a afectar, porque es lo del efecto mariposa, digamos, pero no una bifurcación. Es decir, no todo sale del mismo. O sea, no tiene por qué bifurcarse, porque el hecho de bifurcarse implica que existe algo en ese punto que hace la necesidad de partir en dos, porque son dos cosas diferentes. No, si hay infinitos paralelos, da igual. La hoja sí ha afectado porque ha afectado en esta realidad y en la otra a lo mejor también y en la otra no lo sabes. Me estoy liando bastante porque es complicado explicar este tema. Sí, claro, es complicado. Pero claro, yo el problema que le veo a lo de el paralelismo sin que nazcan del mismo lugar es que esa realidad paralela, entonces, ¿dónde ha empezado? O sea, al Es que final no tiene por qué empezará... empezar. No, o sea, yo lo que digo es que no tiene un inicio. Vale, Ya pero por existe ejemplo, desde... en el Dime. ejemplo de la hoja, tú estás diciendo que esa hoja que en un... Ah, vale, o sea, estás diciendo que hay dos mundos que son paralelos en que una pasa una cosa y la otra pasa otra. Pero claro, es que esa es la explicación de los mundos paralelos, no de la explicación de Everett. ¿Sabes? O sea, son dos explicaciones diferentes. No tiene por qué ser la misma explicación física la de los mundos paralelos que la de la bifurcación, aunque la bifurcación al final se convierta en mundos paralelos, porque una decisión que yo tomo crea un mundo paralelo a partir de pero crea un mundo paralelo, que puede seguir exactamente igual, solo que aquí en vez de tener un mechero azul tengo uno rojo, que es lo que pasa en la película. Siguen iguales. Sí. Los Claro, universos realmente siguen casi igual en esos cuando se claro. piensan que solo hay dos. Claro, te lo compro porque existe el cometa. Es decir, el cometa también puede ser una especie de observador. Es decir, nosotros en física tenemos, para el tema de la cuántica, por ejemplo, está el tema de la doble rendija. El tema de que si tú no hay un observador, o sea, no puedes saber dónde se envía un fotón a través de una rendija, se va a comportar de una manera. Si tú lo observas, se comporta de otro. Cuando lo observas, se comporta como una partícula y cuando no lo observas, se comporta como una onda. ¿Por qué? Porque el hecho de observarlo colapsa. Esto que. Uy, vaya, hostia, le he dado al micro. Colapsa. Vale. Entonces, en este caso, la peli sí que es verdad que te habla más de colapsar. De colapsar porque hay un observador. Un observador o porque se ha abierto la caja del gato de Schrödinger, digamos. Pero ha colapsado. Entonces, claro, para que colapse significa que tiene que haber. No, claro. Ahí unes. Hemos perdido a Toxic.
No, porque entonces juntas, porque en el colapso, cuando tú haces cuando tú colapsas en física cuántica, tú colapsas una decisión, un observador ha colapsado, ¿qué es lo que hace? Deja de haber múltiples realidades a haber solo una realidad. O sea, pasas de múltiples a una. Claro, pero eso no es lo que utiliza la película, porque eso Al que se final explica es sí. no, eso Al que se final explica de la película no, sí. es la interpretación de Copenhague, que es lo del gato de Rödinger. Al abrir la caja, el gato está o vivo o muerto. Lo que usa la Vale, vale, película es vale. la interpretación de Evers de los múltiples mundos. No es que colapse la situación al final de la película, lo que pasa es que deja de pasar el cometa. Entonces, el cometa, que era el que había cambiado las emisoras de radio, desaparece y vuelve a sonar solo una emisora y vuelve a haber solo una realidad. O sea, Emily en ese momento, en la final de la película, se queda en una realidad en concreto. El resto siguen existiendo. En ningún Claro, momento te está pero hay dos diciendo, Emilys. claro, hay dos Emilys porque esa Emily ha llegado a la otra realidad donde hay otra Emily antes de que volviera la decoherencia, que es cuando desaparece el cometa. El cometa lo que hace es romper la decoherencia y permite que se superpongan todas esas realidades. ¿Vale? Cuando pasa el cometa, ya la decoherencia vuelve a funcionar en el mundo y por lo tanto tú solo estás escuchando una emisora de radio. Pero mientras está el cometa, están todas las emisoras sonando, escuchándose a la vez, mejor dicho, porque sonando a la vez siempre han Claro. estado. O sea, en el caso de la interpretación de Copenhague es, no, es que aquí lo que pasa es que solo hay una realidad que colapsa. No, aquí lo que te está diciendo es, Emily se ha quedado en una realidad porque ha vuelto la decoherencia, pero todas las otras realidades siguen existiendo. Por eso Claro. Emily ha querido cambiar de realidad, porque sabía que cuando el cometa pasara, se iba a quedar encerrada en esa realidad en la que no quería estar. Si supiéramos que todas esas realidades iban a colapsar en una, ¿qué sentido tendría buscar otra casa para ir? Ninguna. Claro, o sea, en verdad sí que colapsan solo en una, pero en esta realidad. En otra realidad ha colapsado en esa realidad. Es decir, No ha se ha colapsado en vuelto. ningún Bueno, claro, no momento. es que haya colapsado. Es Claro, que no ha claro. colapsado, claro. Esa Claro, es la diferencia de las interpretaciones, que no colapsa. claro. Simplemente la decoherencia vuelve a existir. Que la decoherencia es lo que permite que los mundos no se solapen los unos con los otros. Nada, Cuando yo estoy pasa con la de Copenhague. Me gusta más esa. ¿Cómo se dice? Esa teoría, ¿no? interpretación. Esa interpretación. La interpretación de Copenhague, yo me quedo con esa. Fuera de la peli, me refiero. Ya, pero Yo claro, compro esa. en la peli lo que nos incluyen Ujú. va más allá, ¿no? De la interpretación, o sea, o del gato de Rödinger, de está vivo o muerto, ¿no? Es que el gato está. Si hubiera un gato en esta película, al final de la peli, el gato, en la realidad en la que nos quedamos, estaría vivo o muerto. Sí, ponle que estaría vivo. Pero en las otras realidades donde puede estar vivo o está muerto, siguen existiendo. Por lo tanto, en el universo entero, el gato está vivo y muerto a la vez, pero en diferentes universos, en diferentes emisoras de radio. Lo que pasa es que tú te has quedado con una, porque se ha vuelto otra vez a la decoherencia cuando pasa el cometa, ¿no? Y esto es que me parece chulísimo esto. Sí, no, y aparte es que esto da para hablar y horas de este tema. Claro, que estamos hablando también un poquito desde la ignorancia, porque tampoco Claro, somos claro, siempre. expertos y no sabemos, y quizá viene aquí un físico y nos dice, a ver, estáis diciendo tonterías, esto es así y Exacto. punto, o esto es así no, porque evidentemente aquí no hay nada que se haya descubierto y diga esto es la realidad y la verdad absoluta, porque verdades absolutas no hay ni en la física, pero al Sí, menos decir, exacto. no, bueno, es que estáis diciendo tal, no sé qué, pero por lo que poco que sé, y evidentemente en mi opinión, la película no se queda en la interpretación de Copenhague, sino que va a la interpretación de Everest, sí, la situación ahora, esta realidad, Emily se ha quedado en esta realidad, pero todo el resto de realidades siguen en otras partes, en otros Bueno, claro, universos. por eso la peli también se llama Coherence, porque habla de esa, entiendo, de esa interpretación también, de la de coherencia. Si no, a lo mejor lo habrían llamado de otra manera, ¿no? Quizás No, la claro. peli. Sí, Ujú. totalmente, es lógico. Lo hubieran llamado Venga, Rödinger. eso, hombre, a Rödinger, lo mejor vende más, eso seguro. sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo te quería preguntar, porque claro, aquí habla de la física, pero yo creo que habla de otra cosa que también es del ser humano, de la identidad y de la autopercepción de uno mismo. Porque claro, al final, cuando yo estoy viendo la peli, me pongo en situación y dices, claro, em, cuando hay esta situación donde hay múltiples yos, cada uno de ellos puede tomar una decisión diferente. Yo me conozco a mí mismo y Mike, en este caso, que es el borracho,
claro, dice, yo me conozco a mí mismo, yo sé que ante determinadas situaciones voy a acabar bebiendo. Por lo tanto, me avanzo a eso. Digo, vale, pues como sé que yo en algún momento me puedo emborrachar, pues voy a ir a atacarlo. Claro, en el fondo te estás atacando a ti mismo. No tiene sentido. Bueno, no tiene sentido. No deberías atacarte a ti mismo porque no confías en ti mismo, pero en el fondo sí. Pero es que, claro, volvemos un poco al tema de la identidad. ¿Qué me conforma a mí, como Nat, que estoy ahora mismo aquí? Mis experiencias vividas. Entonces, Mike se conforma su identidad con sus experiencias vividas, que son diferentes, aunque sean levemente diferentes, a las del Mike de la otra casa o de las otras casas. Entonces, para él, ese Mike de las otras casas no es él. Él es él, en su identidad como yo, como persona que he vivido esto, esto y esto. Lo que ha vivido el otro no me define a mí, no define mi identidad como persona. Entonces, lo puede conocer porque son lo mismo, pero al no vivir lo mismo, no son lo mismo. Claro. No, y es el desconfiar, porque, por ejemplo, yo confío en mí mismo. Yo confío en mí mismo porque las decisiones que tomo me parecen racionalmente buenas, porque yo decido que sean decisiones buenas, pero no implica que si yo dejo de tener el control sobre mí mismo, vaya a tomar esas mismas decisiones. Seguramente podría tomar otras por experiencias, por X motivos, porque, por ejemplo, yo no creo en la bondad intrínseca de las personas, no, yo confío en las decisiones de las personas. Yo cuando confío en ti, no confío en que tú eres buena persona por naturaleza, no, yo confío en tus decisiones por experiencia que ha habido. Entonces, es normal que acabes desconfiando de ti mismo porque piensas, vale, yo confío en mí mismo porque estoy tomando esas decisiones, pero ante otra situación, a lo mejor la lío parda. Y más una persona como Mike, que sabe que está en un estado, digamos, de estrés. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, que no tengo problemas, en una noche como esa, pues diría, pues confiaría a mí mismo y diría, bueno, pues como no tengo ningún problema, tampoco va a haber nada. Pero en el caso de él, que está en ese borde del precipicio, que sabe que beber le puede condicionar su vida, claro, ahí ya dejas de confiar más en ti mismo. Claro, es complicado, ¿eh? Yo no sé si confiaría en mí mismo, ¿eh? No lo sé. Claro, yo tampoco lo sé, porque al final a todos se nos pueden pasar muchas ideas por la cabeza y tú, como ser humano, ser adulto, decides cuál es el acto que conviene mejor a la situación dada. Claro, yo de todas las ideas que se me pueden pasar por la cabeza, como a Mike, que a Mike llega un punto al principio de la película que su idea es ir a la otra casa y matar a su propio yo. Claro, él piensa, ojo, si yo he tenido esta idea, el otro Mike también la ha tenido, y si ese Mike está bebiendo, ojo que no sea capaz de venir aquí con un bate y matarlos a todos. O sea, ahí está, empieza el problema, ¿no? De decir, si a mí se me ha pasado por la cabeza, al otro también se le puede haber pasado por la cabeza. Yo aquí decido no tomar esa vía, pero quizá el otro sí que decide tomar esa vía. Entonces, es todo como muy difícil, ¿no? Y una cosa antes de que me olvide sobre el personaje de Mike, que para los fans de Buffy Cazavampiros no deja de ser el Chandler de Buffy Cazavampiros, yo creo que al principio de la película hay un guiño a esto para darte la sensación de que esa gente está en una realidad que no es la tuya. Porque el Mike, el alcohólico, es actor. Y él dice que hace años había protagonizado una serie durante 4 temporadas que es una serie que se llama no sé qué. Claro, nosotros sabemos que este actor que se llama Nicholas Brendon fue uno de los personajes principales de la serie Buffy Cazavampiros. Entonces yo creo que es un guiño a, sí, tú lo conoces porque es actor, pero ese actor en este otro universo paralelo que estás viendo no protagonizó Buffy, sino la serie que te estoy diciendo que protagonizó. Entonces yo creo que es un poco un guiño, que ya ahí empieza un poco lo de los mundos paralelos. Quizá Podría se ser. me está yendo la olla y quiero creer cosas que no son, pero me parece muy curioso que siendo el actor más famoso de la película, justo sea él el que le dices que es actor y que además sea protagonista de una serie, no de una película o de una obra de teatro o de un actor que no ha hecho nada, no, protagonista de una serie de televisión como el actor real en nuestra realidad que estuvo en Buffy, ¿no? Me parece muy, muy curioso. En fin, Que solo quería además poner. vuelve, ¿no? La serie, si no me equivoco. Vuelve, Ha empezado a Buffy ya rodaje. ha empezado el rodaje. Lo que pasa es ¿Y que él? él no ¿Él sé. vuelve o qué? Ah, No lo sé, de momento solo se ha visto a Sarah Michelle Gellar, que de hecho ella no va a ser la protagonista, va a ser Buffy, pero la protagonista será una chica joven. Ella estará ahí, pero no va a ser la prota de Buffy.
Yo es Eso que porque se nunca he llamará visto de otra Buffy. manera. No sabes lo que te pierdes. Yo soy muy fan de Buffy, muy, muy Lo sé, fan. lo sé. Por cierto, hablando De hecho, tengo un de... póster enorme de Buffy aquí, donde sale él. No sé Lo si estás se ve. tapando. A Sí, ver. de debajo de Pobres Criaturas, ese es un póster de Uf, Buffy con todos vale, los pues no se ve, no protagonistas. se ve un Ya, pimiento. ya, no se ve. Pues mira, ahora que hablabas de ese momento, claro, los diálogos, a menos lo que yo he estado leyendo de esta peli es que los diálogos, sobre todo, eran improvisados. Es decir, les daban una serie de normas, una serie de indicaciones, porque obviamente tienes que construir el personaje, no vas a dejarlo libremente, pero sí que es verdad que los diálogos eran bastante improvisados. Que yo creo que también es lo que le da ese punto de realidad que decía al inicio, de que hablan todos a la vez. Tú cuando ves una peli, habitualmente, no hablan a la vez, A menos nunca. que Los sea de Woody personajes, Allen, no. Woody Allen siempre lo hace, pero ¿sí? el Ah, resto de no, directores... Sí, ¿no te has fijado? Los personajes de Woody Allen hablan todos a la vez todo el rato. hace la vida que no veo una peli de Woody Allen, no me acuerdo. Y tampoco soy muy fan de Woody Allen. Pero sí, claro, eso, el hecho de hablar a la vez da verosimilitud, porque es eso, una conversación de amigos, cuando estás en una reunión de amigos, la gente habla a la vez, y sobre todo en España, porque además justo estaba leyendo hoy un artículo en el 20 minutos que hablaba de que en Inglaterra o por ahí, a los españoles los tienen como que hablan mucho a la vez, no tanto Así. allí. Sí, sí, no sé por qué, pero bueno, hablaban de eso. Bueno, la cuestión es que el guión, para mí, que tú lo has defendido mucho, para mí está muy bien lo que es el guión de lo que trata la peli y todo esto, pero los diálogos a mí, al dejarlos tan a la improvisación, a veces se me hacen un poco cuesta arriba. ¿Por qué? Porque como es una peli difícil de entender por lo que te está hablando, los diálogos entorpecen ese entendimiento. Te da verosimilitud, pero te entorpecen entender mejor la peli, al menos para mí. Entonces, para mí es un demérito de lo que es el guión, aunque le dé verosimilitud. Pues a mí no me ha pasado, ¿eh? O sea, me parece que evidentemente los diálogos más rutinarios de la película o más mundanos, por decirlo de alguna manera, no son nada del otro mundo, pero sí que te permiten, lo dicho, ¿no? Conocer a los personajes, aparte de cómo los enfocan. Pero claro, yo cuando hablo de guión, sobre todo lo que estoy hablando en esta película de guión, es cómo está explicada toda la trama a través de los diálogos y a través de lo que vemos en pantalla. No son nada del otro mundo los diálogos, pero tampoco creo que sean nada que entorpezcan el entendimiento de lo que está pasando ahí. Para mí, al menos. Otro tema, porque A estábamos ver, hablando de la sí. desconfianza de uno mismo, pero claro, aquí también vemos como cuando la protagonista se da cuenta de que hay múltiples realidades y que los que están en esa casa en ese momento no pertenecían a esa realidad al inicio de la noche, porque cada uno tiene una experiencia anterior diferente, porque uno ha puesto el número que tenía de la foto, no es el mismo del que está ahora mismo, porque como se han movido de tantas casas, Solo ya no hay sé. dos. Solo hay dos que son originalmente de esa casa. Las dos que no salieron nunca. Exacto. Porque están, como no han pasado por la parte negra en ningún momento, pues porque nadie puede volver a su misma casa. Sería absurdo volver a la misma, porque al final el hecho de volver a la misma implicaría que hay no serían infinitos universos, serían determinados universos. Claro, bueno, de hecho hacen un cálculo, ¿no? Un cálculo rápido. Uno de los personajes dice, si somos tantas personas que podemos tomar 3 decisiones cada uno, se generan 5 millones de universos. Aunque no fueran infinitos, encuentra tú claro, una casa entre 5 millones, que son más, son infinitos. Pero es que además es lo que explica Emily, ¿no? O sea, cada vez que pasan por la zona oscura es como una ruleta que los expulsa a una casa diferente. Entonces tú no puedes decidir hacia dónde vas, ¿no? O sea, tú entras ahí y la ruleta te envía a una casa u a otra. Y nunca vas a acabar encontrando la misma casa, es muy difícil, es casi imposible. Claro, ¿qué crea eso? Desconfianza. Desconfianza porque la persona que tú tienes al lado, aunque sea una persona que conoces y que antes de esa noche sea exactamente la misma, porque ahí se supone que sí, que todos han vivido lo mismo hasta el momento que empieza el cometa. No, estás otra vez utilizando la interpretación de Copenhague. No. Otra vez, tú imagínate que estás en un coche con una radio, ¿vale? Suena, tú pones una emisora y estás escuchando esa emisora. Si yo en ese momento te pregunto, oye, Toxic, ¿tú crees que ahora en el mundo solo está sonando esta emisora? ¿O sabes que hay otras emisoras que están sonando aunque no la estés escuchando? Tú me dirás
que hay un montón de otras emisoras que están sonando en todo el mundo, pero tú que solo estás escuchando una, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no, sí lo he entendido, pero... Claro, no, pero entonces todas esas realidades que vemos, esas diferentes casas, han existido todo el rato. Lo que pasa es que no se han juntado, no se han solapado hasta ese momento porque estaba la decoherencia que los mantenía separados. Pero todas esas casas, esos mundos, esos universos han existido todo el rato y después de que pase el cometa seguirán existiendo. Por eso Emily busca otra casa. Y el ejemplo lo tienes, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando ella va a buscar el anillo al coche? ¿No? ¿Te acuerdas que ella se pone un anillo? Vale, y le dice a su novio, le dice, ay, y él le dice, ay, no sé qué, sí, qué bonito, no sé cuántos. En una de las casas, su novio no sabe qué es. Su novio le dice, ah, qué bonito. No ha visto nunca ese anillo. Y esa es la prueba de que otras realidades han ido existiendo y existirán después de que pase el cometa. Porque O sea, en una después realidad... sí, pero yo hablo de antes, ¿eh? Por eso, o sea, me quedo con lo de antes, porque después sí que ahí tiene sentido, pero antes, porque esto que me estás diciendo ahora me cambia bastante la peli, ¿eh? O sea, Claro, yo eso no me había enterado de ese detalle. antes tampoco, porque hay una de las casas en las que acaba Emily que su novio no ha visto nunca ese anillo. Que lo Porque, mira como diciendo, ah, pues muy bien, qué bonito. Y claro, pasa porque del tema. hay un momento que Mike le dice porque Mike, para amenazar al de la otra casa, en muchos de los universos, ¿qué ha hecho él? Pues ha dejado una nota diciendo que Mike le había puesto o sea, había estado con la mujer de uno de los que estaban allí, ¿vale? Claro, ahí en ese momento Mike le dice a su amigo, le dice, es que tanto yo como el resto de las otras realidades, en todas nos hemos acostado con Bell, creo que se llama Bell, el otro personaje. Claro, si en todas las realidades, porque yo pensaba que era que hasta el inicio del cometa eran como, independientemente que fuera el mismo tronco, fuera paralelo, pero todos habían vivido lo mismo hasta ese momento. Ah, No, amigo. Entonces, no, ¿por qué se igual que hay. parecen tanto? Porque tú imagínate infinitos universos. Es lo que has dicho tú antes. Es que precisamente es lo Ya, que has dicho tú antes. pero la ruleta no Que pueden cambia haber tanto entonces. muchísimos, da igual, pero pueden haber muchísimos universos en los que la realidad sea casi exactamente igual. Sí, Quizá, pero si te fijas, cuando suceden cosas, que es lo que decía del efecto mariposa, se bifurcan. Por lo tanto, cuando la prota está visitando las diferentes realidades, va viendo que en cada realidad es totalmente diferente. Han pasado cosas totalmente diferentes. Entonces, claro, que sean realidades tan parecidas porque todos estaban en esa noche ahí, es lo que me hace pensar, ostras, ¿cómo puede ser? A lo mira, mejor de es que estás hecho, viajando a realidades cercanas, que podría ser, y que a lo mejor no pudieras viajar a realidades muy, muy lejanas. claro, Eso ya no lo a ver, sé, lo que pasa es quizás. que también sería muy difícil a nivel narrativo explicar en el guión si la realidad es tan diferente. No entenderíamos o quizá nos hubiéramos quedado un poco en qué está pasando aquí ahora. Pero, por ejemplo, con el tema del anillo, nosotros vemos en la película 3 realidades distintas. Una realidad en que M se pone el anillo y el novio le dice, ay, qué mona, ¿te acuerdas de aquel día que hicimos tal, qué día más bonito, no sé qué? Otra realidad, otro universo, en la que cuando el novio ve el anillo dice, qué cursi esto, ¿no? O qué anillo más feo, o algo así le dice. Y otra realidad, otro universo, en la que el novio no sabe de la existencia de ese anillo, porque lo mira y se queda igual. ¿Sabes? Es como, Claro, claro. y le dice, sí, muy bonito, como si no lo hubiera visto nunca. No hace referencia a ese Mm. pasado en el que un día fueron, imagino que a una feria tal, y ganaron Ujú. el anillo de plástico feo, ¿entiendes? Entonces, si estamos en la interpretación de la decoherencia lo que dice es que esos universos siempre están coexistiendo y la decoherencia es lo que hace que esos universos no se solapen. Y como al pasar Ujú. el cometa la decoherencia deja de existir, esos universos se empiezan a solapar. Pero todos esos universos han existido siempre y cuando pase el cometa seguirán existiendo. No es Ujú. que Ujú. a causa del cometa hayan estas bifurcaciones. El cometa lo único que provoca en la película es que la decoherencia desaparezca y los universos se empiecen a solapar. Ujú. Es verdad que a mí lo único que me descuadra es lo del anillo, esto que me dices, porque hasta esto que me has dicho, todo lo demás que yo había visto en la peli, absolutamente todo, era igual antes de lo del que pasara el cometa. Por eso es lo único que me extraña. Ujú. Bueno, en fin, no le voy a dar más vueltas porque voy a ir con lo mismo. Podemos estar 3 horas aquí. No, no, y a ver, al final es mi interpretación,
pero teniendo en cuenta, bueno, lo que hemos dicho antes, que la película se llama Coherence y que lo que está cogiendo es la interpretación de los diversos universos que conviven y coexisten a la vez todo el rato. Por cierto, mira, otro tema además me sirve porque hay muchas decisiones que toman los personajes que son iguales en los diferentes universos, como por ejemplo el hecho de que los dos, Amir y el tío alto calvo, salgan afuera. En casi todos sucede lo mismo, seguramente porque son como decisiones muy racionales para ellos mismos, no como cuando cogen un objeto que es muy aleatorio. Entonces, me gusta cómo está hecho. Pero también cuando estaba viendo ese momento donde tienen la necesidad de salir afuera, cuando se apaga todo, yo dije, ostras, es que esto me recuerda a cuando hubo el apagón aquí en España, en el mes de abril, que es esa necesidad de información. Cuando sucede algo atípico, como es el hecho de que se vaya la luz y que el otro hombre además le dice que su primo, no sé quién era, un familiar suyo, le decía que si pasaba algo le llamara inmediatamente, claro, ahí yo dije, ostras, pues sí que es verdad que tenemos una necesidad de información a día de hoy, porque antes a lo mejor no tanto, porque no estábamos tan conectados, pero a día de hoy al menos yo, es una necesidad básica de información. ¿Cuánta gente salía a la calle a buscar una radio para ver qué estaba sucediendo? Y me gustó mucho porque dije, ostras, ¿cómo me ha cambiado la perspectiva de la primera vez que la vi ahora? Sí, que has pasado por algo parecido, ¿no? Sí. Sí, pero fíjate que precisamente la casa donde va a parar Emily al final de la película es una casa en la que no han salido de ahí y no tienen ni idea de lo que está pasando. O sea, han salido al portal a ver el cometa, pero no han cruzado la zona oscura, no han ido a buscar otra casa para encontrar un teléfono, para saber qué está pasando. No, se han quedado ahí dentro tan tranquilos. Exacto. Por cierto, ¿y Emily, esto de que se ataque a sí mismo? Porque claro, ahí hablamos de la identidad, que hemos hablado un poco antes. El hecho de que la identidad de uno mismo es muy importante porque al final es yo soy yo y si hubiera un clon mío ya no es soy yo. O sea, la identidad es de uno mismo, de lo que estás viviendo en ese momento. Claro, pero el hecho de que tú te estés atacando a ti mismo es algo muy extraño, algo como que o sea, yo me lo planteo y digo, si yo me atacara a mí mismo, significa que aquí hay un problemón, porque no estoy confiando en mí mismo, porque ¿cómo puede ser que alguien me ataque a mí? A ver, en el caso del ataque de Emily a su otra yo de la otra casa es un tema de supervivencia, básicamente. Y de hecho, para ella es tan grave que cuando mata a su otra yo se desmaya. O sea, ella sale del lavabo después de matar a su otra yo y se desmaya. Claro, debe ser algo como mega fuerte matarte a ti mismo, pero matando a otra persona, ¿no? Pero en este caso no creo que sea tanto de confianza como sí lo era en el caso de Mike, con esto de vamos a matarlo antes de que el otro venga a nosotros a matarnos, sino una cuestión de supervivencia. Ella necesita salir de esa casa, bueno, supervivencia, seguiría viviendo igualmente, pero en otra vida mucho triste. Necesita es que no vivir. es supervivencia, para mí no es supervivencia. No es supervivencia, pero bueno, ella al final se escoge a sí misma por encima de la otra, que esto también es un poco, podríamos incluso hablar de Severance, que no vamos a hablar para no hacer spoiler, pero es un poco lo mismo, ¿no? Soy yo, pero no soy yo. No tenemos las mismas vivencias, ¿no? Entonces, yo me puedo permitir, entre comillas, machacar a mi otro yo porque realmente no soy yo. Y es la decisión que toma Emily. Claro, pero ¿cómo podemos confiar? O sea, ¿cómo podemos pretender que nuestros amigos confíen en nosotros si nosotros no confiamos en uno mismo? Y además, cuando esto sucede con el grupo de amigos, todos empiezan a desconfiar porque dicen, claro, este no es el de mi casa, este es el de otra casa. Pero ¿cómo puede ser? Entonces no confías en tu amigo. Porque si tú no confiabas en tu amigo, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora desconfías de este si sigue siendo el mismo amigo? Lo que pasa que con unas variaciones minúsculas probablemente, porque ha cambiado algo, pero es que tu amigo podría haber tomado esa decisión perfectamente, el de tu casa me refiero. Claro, pero por ejemplo, o sea, tú eres mi mejor amigo, ¿no? Lo he dicho varias veces, el Sebas, el Toxic, que se llama Sebas, es mi mejor amigo. Tú imagínate que nos pasa esto. Y yo sé que el Sebas que está en casa conmigo no es el mismo con el que yo he pasado muchos años teniendo una relación de amistad en la que hemos vivido X cosas y que esas X cosas nos han unido de una manera u otra. Igual que para Emily, la Emily a la que mata de la otra casa no es ella misma,
para Emily, el novio que no reconoce el anillo en la casa donde estaba no es su novio. Igual que para mí, sí, tu forma de ser sería la misma, tu físico sería el mismo, pero no serías el Sebas que yo conozco. No serías el 100%. Entonces, no es ya cuestión de confiar o no confiar, porque sí, podría confiar, pero no es un caso de desconfianza el que hay en la película, creo yo. Es un caso más bien de, es que no eres mi pareja o no eres mi amigo, ¿sabes? No eres esa persona. Igual que yo considero que mi otra yo que está en las otras casas no soy yo. Pues lo mismo considero que tú no eres tú en esa casa, si no eres el Sebas del original de esa casa, ¿sabes? Es la misma forma de pensar a nivel de identidad de una persona. Si yo no soy la misma, pues tú tampoco. Sí, en verdad sí. Estoy pensando en los oyentes o videntes que nos están viendo en Los YouTube. videntes. ¿Cómo se dice? Espectadores, perdón. Espectadores, sí. Videntes no. Que deben pensar, no sé si habrá habido alguien que no haya visto la peli y esté escuchando el podcast que debe estar flipando diciendo, pero ¿qué coño están diciendo esta ¿De qué gente? habla esta gente? Sí. Sí, pero bueno, para mí lo bueno que tiene esta peli, el motivo por el cual tiene un 8, le he puesto un 8, es porque te hace pensar. O sea, yo cuando estaba viendo la peli estaba pensando y ahora estoy pensando aún más. Y cada vez que pienso más, más me gusta la peli, pero más pienso que no tengo ni idea de lo que hablo, digamos, de otra manera, porque hay tantas cosas. Bueno, eso como Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Cuanto más Exacto. intentas entender el mundo, más te das cuenta de que no lo entiendes. Y eso Totalmente. también es lo bonito del conocimiento, ¿no? Porque eso yo estudio filosofía y es lo primero que te das cuenta cuando empiezas la carrera de filosofía es solo sé que no sé nada. O sea, lo primero que te das cuenta cuando entras en filosofía es que no sabes absolutamente nada. Y eso es genial. Y que esto pase con una película, en la charla de esta película, pues me parece súper bien. Pero lo que te quería preguntar, más allá de todas estas teorías, es, ¿tú lo harías? ¿Tú buscarías una versión mejor de tu vida cargándote a tu otra yo o tu otro yo? No, yo creo que no. O sea, yo, por ejemplo, no me priorizaría por encima de otras realidades de mí mismo. No. O sea, no lo sé. O sea, no sé qué podría llegar a pasar, ¿eh? Porque eso al final, insisto, es lo mismo que la peli. Dependiendo de lo que viviera en ese momento concreto, a lo mejor mis decisiones serían diferentes. Por eso la protagonista en una realidad decide viajar a otra para cargarse a sí misma, pero en otras muchas no. Aunque lo esté a lo mejor pasando mal. Entonces, en la que estoy ahora mismo, yo creo que no. Y además yo creo que ninguna de mis realidades haría eso. Al revés, se quedaría en casa. Yo diría, no Pero quiero. por pereza. Por También, pereza. Por se vago. quedaría en el sofá viendo una peli. No porque no hay luz. Estaría con el móvil. No porque no hay internet. Hostia, sí, saldría. Saldría a buscar información, a buscar una radio. Sí, no me tú sí. extrañaría. Pero si además te lo dije, el día del apagón, yo ya estaba pensando en mil cosas. Oye, yo en serio, además pienso mucho, y el día del apagón pensé, hostia, ¿y si ahora pasa algo, no sé qué? Yo ya estaba ahorrando pilas por si esto se alargaba. Yo soy muy precavido. Entonces, ¿no saldría? Bueno, es que no lo sé. ¿Ves? Pienso tanto que no sé qué haría. Bueno, es que también es lo típico cuando te ponen una idea extrema, dices, es que realmente no sé qué haría. Y yo tampoco lo sé, te lo he preguntado solo para joder un poco. Sí. No sé qué haría. Claro, si tienes la oportunidad y además sabes que la realidad donde tú te quedes va a ser la mejor y puedes tener una vida mejor solo perpetrando un acto, bueno, sí, horrible, pues no lo sé. Claro, yo no. O sea, lo que sí que creo es que no haría algo malo a otra realidad mía. ¿Pero por qué? Porque yo tampoco pienso que haría nada a otra persona que no fuera yo. Entonces, Claro, a como ver, no yo lo lo haría a otra pienso. persona, pues no lo haría a otro yo. Sí, a ver, yo también lo pienso que el otro día, sin querer, pisé a un caracol y como no lo maté del todo, lo vi sufriendo, lo tuve que chafar, o sea, maté a propósito y me puse a llorar. Entonces, claro, si veo eso, pienso, si te pones a llorar por matar a un caracol, ¿cómo te vas a llorar matando a una persona a ti misma o a otra persona? Claro, pues yo puedo decir misa, pero en ese momento, claro, pues supongo que la decisión es muy difícil. Otra cosa es que la realidad fuera un caos absoluto muy, muy diferente. Pero claro, es que en el caso de esta protagonista tampoco tenía una vida tan caótica, extrema. No, para mí es una decisión muy cobarde. Es Ojo, que decir, muy de villana. me acabo de acordar de una cosa, porque nos han puesto un precedente con este personaje, y es cuando explica la historia del ballet, de la danza.
que ella, por tomar una decisión equivocada, dejó de ser la famosa bailarina de no sé qué, de no sé cuántos, que ella dijo, no, no quiero ser la suplente de esta tía, esta rusa que es la hostia, no me da la gana de ser la suplente, dijo que no, entonces cogió una otra chica para suplente, la principal se puso enferma, la suplente cogió el sitio y se convirtió en una gran bailarina. O sea, ella tomó una decisión que la llevó a una vida pues peor de la que hubiera llevado si hubiera sido la bailarina famosa, que además la otra le dice, ah, sí, esta chica es la única bailarina que conozco en el mundo, ¿sabes? O sea, es tan famosa que hasta yo, que no tengo ni idea de danza, la conozco. Entonces, claro, ella tiene Ostras, no lo había pensado por ahí. ese peso ahí de la decisión que tomó equivocada y quizá piensa, ahora es mi momento para intentar tener una vida mejor, porque ¿qué hago? ¿Vuelvo a tomar otra decisión errónea en la que me quedo con un novio que me mira con cara de, pues muy bien, te has puesto un anillo, a mí qué coño me explicas? ¿Sabes? Entonces, Ostras, no, no lo había pensado por ahí, pero tiene todo el sentido del mundo, porque al final te está explicando. Me gusta más el guión ahora. Le pongo un 9. Sí, porque al final es verdad. Es lo que hablaba del principio, que te estaba anticipando al inicio de todo de qué iba a ir la peli, pues aquí te está anticipando por qué toma la decisión de matar a otra persona y sustituirla en la vida. Y nos está diciendo también de que ella, si pudiera, a la que le quitó el puesto del ballet, se la cargaría también. O sea, nos está diciendo eso. Lo Supongo que haría. sí. Si pudiera ahora hacerlo, lo haría. Cogería esa vida porque le gusta más que la tiene actualmente. Oye, no lo había pensado hasta ahora. Muy bien. Claro, Bien, bien. ella piensa que ese acto no va a tener consecuencias, porque piensa, bueno, yo estoy aquí, o sea, si dicen que yo he matado a Emily, no porque yo soy Emily, o sea, no me pueden acusar de matarme a mí misma, ¿no? Lo que pasa es que le sale mal y la otra no muere, y entonces llama a su novio y ahí se acaba la película. Pero si le hubiera salido bien, le hubiera salido perfecto. Evidentemente, ella toma la decisión, esta decisión terrible, pensando que no va a tener ninguna consecuencia legal ni moral. Claro, esto también no lo hemos contemplado, ¿no? Es una decisión, un acto que tú haces pensando que no va a tener ninguna consecuencia. Porque al final tú escondes el cuerpo, pero tú, que eres Emily. No, nadie va a pensar que has desaparecido. Y por lo tanto es muy diferente cuando piensas que no va a haber ninguna consecuencia, ni moral Sí, ni legal. exacto. Curioso, curioso. Curiosa película. Bueno, si alguien lo está escuchando y no ha visto la peli, por favor que la vea. Porque creo Sí, sí, que, sí. Te da aunque sepas de para... qué va, bueno, yo sé eso, ya lo he dicho, la he visto un montón de veces y cada vez que la veo me engancho a la película. Me parece genial. A mí sí que es verdad que hay una cosa que creo que la peli podría haber sido mejor y es en el hecho de que tiene demasiados personajes para mí. Porque esta película explicada con menos personajes, donde conozcas mejor cada personaje, yo creo que funcionaría mejor porque yo me pierdo. Hay personajes que casi no tienen desarrollo, no tienen algo que te anclen a ellos para que entiendas. Por ejemplo, o podrían haber unido personajes. O sea, para mí son demasiados personajes para la historia y podrían haber explicado lo mismo con menos personajes. No sé si me explico. Bueno, no ¿No te sé, es que pierdes tú con tanto no, personaje? no, es que Por son muy ejemplo, diferentes entre ellos. Amir, que es el personaje, es el nuevo novio de Lori, que es la exnovia del novio de la Emily. protagonista. Claro, hay tanto caos por ahí que la primera vez que la vi yo me perdía bastante con los personajes. Si son menos personajes, es más fácil entenderla la peli, creo yo. No sé. Ya, pero entonces tienes menos opciones para jugar entre personajes y entre las casas, ¿no? En una casa es la novia de Mike la que se ha ido a dormir mientras los otros salían. Y por lo tanto, ella es el anclaje de esa casa original. En la otra es otra la que se ha quedado durmiendo. En la otra tienes una que pregunta de dónde han que sí, qué bonito la planta, de dónde la habéis comprado. En una lo pregunta al principio de la película, después lo pregunta más tarde. O sea, cuantos más personajes tengas, más tienes con qué jugar con todas las diferentes opciones de decisiones que pueden tomar los personajes. Entonces, yo creo que a mí no me sobran personajes, ¿no? Y creo que el número es correcto. No sé, es que yo es verdad que estoy muy enamorada de esta película desde que la vi, desde el principio, así que tampoco puedo Sí. ser muy imparcial. Pero bueno, yo creo que, no sé, yo no No, lo veo sí, mal, ¿eh? o sea, que está bien, ¿eh? No digo que esté mal, pero sí que creo que haría que se entendiera mejor, sobre todo por la primera vez, porque yo cuando la vi por primera vez me perdía muchas cosas, porque intentaba analizar todos los actos que sucedían,
porque además la peli también juega un poco a engañarte un poco, a nivel de que, por ejemplo, suceden cosas que parecen viajes en el tiempo al inicio. Al menos la primera vez que la ves, a lo mejor piensas, ostras, claro, es que esto es lo que ha sucedido antes. Lo que pasa es que la peli te va reexplicando para que no pienses que son viajes en el tiempo. Como por ejemplo cuando aparecen dos notas. Hay dos notas y dices, claro, ya no puede ser un viaje en el tiempo porque esta nota la acaba de escribir. Aunque podría después ser la misma nota si pudieras poner la misma más tarde, pero no tendría sentido porque luego dicen que hay 4 notas. Entonces ahí ya dices, ostras, ya no son 2 casas, porque al principio pensaban que eran 2. Ya ahí ya se convierte en 4 y es cuando ya empiezan a haber múltiples. También hay un momento que la mujer que va con con esa droga Sí. que tiene ketamina y demás, otro personaje le dice, no os habrás puesto esto en la comida, ¿no? Porque claro, a lo mejor todo esto que nos está sucediendo es parte de nuestra imaginación. Ahí también la peli juega bien porque te hace pensar, ostras, ¿y si fuera eso? Luego la segunda vez que la ves ya sabes que no, pero la primera vez juega eso. También es verdad que la primera vez que ves esta peli atrapa mucho, porque no entiendes nada. Y a mí, al menos a los que nos gusta que no entender nada mientras estás viendo la peli y vas imaginándote diferentes cosas que podrían ser... no sé, a mí Sí, me mola y mucho. te va explotando la cabeza cuando Sí. lo de la caja, las fotos, cómo han llegado las fotos, qué son esos números detrás de las fotos, por qué hay esos objetos que parece totalmente random que estén en esa caja, ¿no? A mí, yo recuerdo que lo de la caja me flipó. Y sobre todo en el momento en que te das cuenta que no es que haya 2 casas, sino que hay infinitas casas, yo ahí era en plan, buah, lo estoy flipando en esta peli, ¿sabes? O sea, hay como varios momentos durante la película que lo flipas y sí, te van redirigiendo a que vayas entendiendo todo correctamente. Evidentemente, al principio, pues no te lo van a explicar todo de golpe. Entonces, tú, como espectador que piensa, te vas imaginando pues es viajes en el tiempo, locura de todos a la vez, ¿no? Conjunta, yo qué sé, varias cosas, pero luego rápidamente te va redirigiendo la película, el guión, a que entiendas lo que está pasando. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Qué más? Bien. ¿Tienes alguna cosa más? Pues creo que no. ¿Y tú? No, en verdad no me ha apuntado mucho más cosa porque creo que esta película lo importante no es tampoco las interpretaciones, que por ejemplo hemos hablado antes, que a mí las interpretaciones, pues bueno, me parece es un grupo de amigos que podría ser cualquiera. Entonces tampoco no lo destacaría por ahí. Tiene otras cosas. Lo que estaba pensando es qué pelis más de este estilo tenemos, que nos dejen en comentarios, a ver si hay pelis que no sean muy conocidas, que sean de este estilo, porque a mí me molan mucho este tipo de pelis. Bueno, Yo ahora estaba tienes pensando la que en El hemos hombre de comentado la tierra. antes. Ay, perdón, Didi. No, eso, que el hombre de la tierra. The Man of the... No, The Man Man... from Earth. Eso, The Man from Earth, que a mí no me gustó tanto como esta Buah, peli. a mí Yo me sé que a encanta Xavi le esa película. encanta. A mí Y me a ti también. encanta esa película, sí. Sí, que eso Sí. también es cine independiente. Además Sí. es como una casa única. También es hacer ciencia ficción sin necesidad de... Bueno, no sé si es ciencia ficción en ese caso. Bueno, sí, es ciencia De hecho, esta película nació de la idea del director porque quería hacer una película de espacio único. Y a partir de ahí empezó a crearlo todo. Pero la primera intención, el primer objetivo, era crear una película en espacio único. Sí, A sí. mí me molaría hacer algo así. Oye, a ver si hacemos algo. Sí, pues ya toca, empezamos a hacer un corto y nunca lo acabamos. Tenemos que hacer otro. Sí, hay que hacerlo. A ver si hay algún oyente que haga cortos o algo de esto y que no sé, que se anime. A mí me gusta participar. Yo no soy un líder en estas cosas. Queremos Eso eres tú, participar. Nat. Ya lo sabes tú. Eso hazlo tú. Y yo te sigo. Yo te sigo, follow the leader. Bueno. Sí. ¿Alguna peli Pues, más? bueno, la ¿Que de Dos vidas en recuerdas? un instante que hemos comentado de Gwyneth Paltrow, que no es una gran película, pero bueno, ya empieza a plantear estas cosas. Después la de Triangle, que también hemos hablado de ella antes de que empezara el podcast, que pasa en un barco y van pasando todas estas cosas raras. No sé, es que hay muchas... Predestination también va un poco del estilo, pero esto es ya más alto presupuesto, obviamente, con Ethan Hawke y Sarah Snook. Este ya es más alto, pero así Sí, pelis de este estilo estoy pensando, A ver, de este estilo es que traten de esto precisamente, bueno, tenemos toda la vez en todas partes, de hace 2 o 3 años, Sí. toda la vez en todas partes trata de esto, de los mundos paralelos.
Ya el título ya, con el título ya lo indica. Pero sí hay diferentes pelis. Si a algún oyente se le ocurre otra, porque a mí estas pelis así me flipan, me encantan. Sí, a mí también. Me apetecería ver una ahora, ¿sabes? Después de haber hablado tanto de este tema. Vuelve a ponerte Coherence. No, otra vez no, si la vi ayer. En fin. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Antes de irnos, dar las gracias a nuestros Patreons, a Óscar, a Beinat, a Mónica, a Rocío, a Marta y a Carlos. Tenemos uno nuevo, Carlos, muchas gracias también por apoyarnos. Si queréis ser nuestros mecenas, patrocinadores, como le queráis llamar, tenemos Patreon, es patreon.com/cine desencadenado. Ahí nos podéis ayudar. También nos podéis ayudar dejándonos me gustas en iVoox, en YouTube, dándonos las estrellitas, las 5 estrellitas en Spotify, dejándonos comentarios en todas estas plataformas. Todo esto también nos ayuda y no cuesta nada dejar un me gusta o un like, como queráis llamarle, como os dé más rabia. En fin, ahora sí, esperamos que os haya gustado este podcast de Coherence y, por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches. Que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien. Adiós, adiós.